Muy buenas tardes y buen domingo. Rezamos hoy a la luz de un pasaje que está en el capítulo primero del Evangelio según San Marcos. Jesús entró en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para acabar con nosotros, ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. La gente de Cafarnaúm va a la sinagoga, como todos los sábados, la costumbre de reunirse para cantar algunos salmos, escuchar alguna lectura de la palabra de Dios, escuchar a algún dirigente que hiciera algún comentario, y allí nos pone Marcos a Jesús, que viene de haber sido bautizado, yo diría casi recién de haber sido bautizado en el Jordán, y ahí pone Marcos a Jesús empezando a enseñar. Y curiosamente uno se puede dar cuenta que Marcos no nos dice de qué habla Jesús, no nos da el contenido de las palabras de Jesús, probablemente para no opacar algo que él ya nos dijo. El anuncio de Jesús es: el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean la buena noticia. Entonces lo que nos quiere mostrar Marcos es más bien la reacción, lo que provoca lo que Jesús está anunciando, la enseñanza de Jesús. Y lo que provoca es el asombro. Insisto, no por el contenido, sino por el modo. Enseña con autoridad. Los escribas hacían reflexiones en torno a la palabra de Dios, acudiendo a otros textos de la misma Biblia, o acudiendo a alguna reflexión de algún maestro anterior, a lo mejor más iluminado. En todo caso, era más o menos dar vueltas siempre sobre lo mismo. La autoridad que tiene Jesús está dada por su experiencia. Jesús transmite su experiencia personal de Dios. Insisto que fue después del bautismo porque allí es donde él recibe el Espíritu Santo y donde Dios declara que este es su Hijo amado. Pero está el Espíritu de Dios obrando en Jesús y hay un hombre poseído por un espíritu impuro. El Espíritu de Dios es el que hace pensar y obrar como Dios o como Dios quiere. El espíritu impuro es el que hace pensar y obrar opuesto a Dios. Y por eso no puede escuchar. En medio de todo eso y todo el asombro de toda la gente hay alguien que grita. Y Jesús, con una orden, otra vez haciendo uso de su autoridad que le viene de Dios, con una orden lo hace callar, y esto es precisamente, me parece, el gran mensaje. Tiene que callar. Ese hombre no puede escuchar las cosas de Dios porque hay un espíritu impuro que está dentro hablando. Entonces, el primer milagro que hace Jesús para Marcos es un exorcismo, es permitir que los hombres podamos escuchar a Dios, sacar del interior esas voces, esas palabras ajenas que nos conducen a pensar y obrar en oposición a las cosas de Dios, para escuchar la palabra de Dios, hacer en el fondo silencio, algo que una y otra vez el Evangelio nos propone, para que nuestro encuentro no sea con conocimientos, con reflexiones simplemente, sino encuentro personal con Jesús. Cada uno puede reconocer en su interior aquellas voces que pueden tapar la voz de Dios. Y cuando hablo de voz, hablo de palabra, estoy hablando mucho más que de los contenidos, como nos muestra el Evangelio, sino en definitiva de la experiencia de Jesús. El Papa Benedicto XVI escribió en una oportunidad que no se trata el conocimiento del Evangelio, no se trata el anuncio que recibimos de parte de Jesús de contenidos, o no se trata en todo caso de conceptos o normas. Dice: la palabra se expresa principalmente no por el discurso, sino que la historia misma
única y singular de Jesús es la palabra que Dios dice a la humanidad. Por eso nosotros vamos como caminando detrás de Jesús para mirarlo. La experiencia de encuentro con Él es la palabra que Dios dice, aunque no haya un discurso. Es escuchar en mi corazón lo que Dios tiene para decir. Este silencio que nos proponemos hacer una y otra vez delante de Dios es el que nos hace capaces de recibir su Espíritu. Entonces ir conociendo el modo de hacer las cosas como Dios o como Dios quiere y de pensar. Me gusta esta doble cosa de oposición entre el espíritu impuro, que no puede pensar ni obrar según Dios, y el Espíritu Santo, que hace pensar y obrar según Dios. Pidámosle a Dios que nos regale esta gracia, que nos regale sobre todo la constancia en el silencio necesario, que Jesús pueda hacer callar esos pequeños demonios que pueden estar haciendo ruido en el corazón para no dejar entrar su palabra. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.